Y estamos viendo, bueno, esas imágenes desde la semana pasada de las playas abarrotadas, de un aeropuerto internacional Benito Juárez también abarrotado con largas filas, y esa situación del llamado por parte de las autoridades que al final de cuentas no se hizo caso y la ciudadanía tiene elección a hacerlo. ¿Realmente reactivará la economía turística? ¿Servirá de algo o estaremos pagando muy altas las consecuencias? Vamos a entrevistar en este mediodía y le agradecemos 2 minutos para con Mega Noticias a Enrique de la Madrid Cordero. Él es exsecretario de Turismo y director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Muy buen mediodía. Buen mediodía, Mitzi. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, hemos puesto este tema sobre la mesa y pues las consecuencias que pudiéramos estar pagando valdrán la pena comparado con la reactivación turística que ya desde hace mucho tiempo se ha estado solicitando, se ha estado pidiendo en medio de una pandemia muy larga que hemos estado viviendo. A ver, Mitzi, varias observaciones. Si estuviéramos ya casi al final de la pandemia, pues sí, sería mucho más fácil el llamado de la autoridad, decir, aguanten que ya falta poquito para terminar. Sí, creo que tenemos problemas con la comunicación de nuestro invitado. Vamos a tratar de retomarlo. El internet, me parece que tuvimos problemas, Enrique de la Madrid, con su internet. Lo escuchamos. ¿Se escucha ahí? Decía que si estuviéramos al final, sí, pues ya sería más fácil decirle a la gente, espérate. Pero no estamos al final, yo creo que vamos a una tercera parte de la pandemia, entonces me parece, por otro lado, el año pasado fue un año muy difícil en materia turística, tanto el negocio quiere mejorar como que la gente quiere salir. Entonces, más bien mi recomendación sería actuar con total responsabilidad. O sea, que el que decida salir lo haga cuidándose, utilizando el cubrebocas, manteniendo sana distancia, tratando de combinar sí el esparcimiento, pero sobre todo el cuidado de la salud, porque francamente lo que está en juego es la vida. Entonces es una combinación complicada porque creo que vamos a tener que aprender a vivir así un rato. No es un tema que se esté ya, no estamos al final, ni mucho menos, yo digo, estamos casi al principio. Todo lo que te diría, Mitzi, es que el que decida viajar simplemente lo haga con plena responsabilidad y que esté muy consciente pues, de que seguimos en la pandemia. Sí, que seguimos en medio de esta situación y tenemos que definitivamente aprender a vivir con ella, como usted menciona. El anuncio de la Secretaría de Salud del viernes pasado del cambio de semáforo aplicable a partir de este lunes con 7 estados en color verde, la primera vez que ocurre esta situación, y que sean destinos también con playa, digamos, ¿es una decisión difícil por parte del gobierno o pues nada, son los indicadores que así nos llevan a tomar esa decisión? Pues bien, la verdad no sabría decir si efectivamente es que todos son verdes o como se aproximaban también las vacaciones, pues los pones verdes. Pero lo que yo creo que es un hecho es que seguimos en plena pandemia, que el número de vacunados en México es bajísimo con respecto a la población total, pero también yo entiendo que la gente, a más de un año de distancia que esto comenzó, prácticamente al año de que comenzó, y sobre todo cuando se acercan estas fechas que también son tan típicas de los mexicanos de salir de viaje, yo por eso insisto, el que decida hacerlo, pero que lo haga con plena responsabilidad. Cubrebocas, sana distancia, preferir que sea la gente en familia que ha estado conviviendo, porque si esa misma gente se mueve, bueno, pues de alguna manera estamos ya acreditados que no estamos contagiando, pero sí evitar los hacinamientos y no confundir con que estemos muy contentos con que esto ya se resolvió, porque entonces efectivamente en el mundo entero pues están anticipando una siguiente ola pues después de estas vacaciones. Entonces, pues hay que ser responsables, hay que ser cuidadosos, pero repito, si estuviéramos al final, sería más fácil decirle a la gente guárdate, pero no estamos al final, estamos todavía en una etapa bastante temprana y creo que tenemos que aprender a vivir con esto, a cuidarnos todos, porque lo que está en juego es la vida. Lo que vemos ahora de una intensa movilidad por parte de las personas y que esto les debe de quedar muy claro, que deben de seguir cuidándose. ¿Cree que el decálogo presentado la semana pasada también se malentendió, se malinterpretó?
A ver, en qué parte, Michi, qué parte del decálogo que podría tener una malinterpretación de que Bueno, esto ya está vemos, abierto? por ejemplo, al principio que disfruta el paseo con tu familia cerca de tu casa y la gente a lo mejor entendió, sal y disfruta y no tomes ninguna medida, no lo sé, la verdad no sé si pudiera estar en la mente de las personas, asiste a lugares con poca gente, tal vez también eso pudo haber sido malentendido o simplemente la gente está harta de salir y está decidiendo hacerlo. No, yo creo que lo que pretende ese decálogo es, asumiendo que mucha gente lo va a hacer, mejor dar indicaciones en el sentido de cómo hacerlo de manera responsable. Un poco lo que yo te platicaba ahorita, asumiendo que la gente lo va a hacer o que mucha gente lo va a hacer, pues me parece que está bien que den una serie de recomendaciones, como un poco lo que estaba yo platicando, ¿no? Asistir a lugares con poca gente, o por lo menos si te va a tocar ir a la playa, pues trata de que haya espacios, lo que decíamos, ¿no? Familiares o amistades que han estado contigo. Yo creo que lo que están diciendo es, al final del día, si lo vas a hacer, pues hazlo con cuidado, hazlo con responsabilidad. Porque tampoco tendría sentido que dijeran que no lo vayas a hacer cuando la gente finalmente ya tomó su decisión. Entonces yo creo que, repito, no estamos al final, estamos en una etapa temprana, tenemos que aprender a vivir con esto, pero vivir con esto no es simplemente desentenderse y esperar que la suerte te ayude, no, vivir con esto es vivir con responsabilidad, con cubrebocas, con sana distancia, vacunarse a la brevedad, no discutir si se debe o no vacunar, eso es ridículo, ¿no? Porque además, Mitzi, esto es una primera cepa y se están desarrollando otras en otros países, por eso creo que es un tema que va para largo y mejor incorporar ciertas prácticas a nuestro estilo de vida mientras las necesitemos. Prácticas además que ha llevado a cabo la industria turística, que ha sido una de las más azotadas en medio de esta pandemia, como por ejemplo las de bioseguridad. Estas medidas, escuchábamos hace rato en Sonora, en San Carlos, están pidiendo pruebas negativas para poder ingresar a las playas en Baja California Sur, un aforo máximo de 50% y si no se les va a multar. ¿Serán suficientes estas medidas, exsecretario? Mira, ahí sí creo que hacen bien los destinos en protegerse, en mandar una señal de que están actuando con responsabilidad. Yo sí creo que en México se nos ha pasado de no exigir ciertas pruebas para ingresar al país. Y ya tenemos las malas experiencias de que vienen aquí, se contagian, incluso han regresado a sus países con pruebas falsas, y eso genera una reacción de los países. A mí me parece que el que los destinos estén poniendo reglas y restricciones es señal de seriedad. A mí me parece que está bien eso. Ok, sí, solamente pues la gente se empezó a quejar porque no les anunciaron de manera previa, sino de un día para otro. Pues eso sí, o sea, no hay la menor duda que hay que tratar de ser más claros en lo que vamos a hacer, en lo que deciden las autoridades, hay que ser más claros, sin duda, pero también creo que los destinos tienen derecho a proteger su calidad, a proteger una señal a los turistas de que están actuando con responsabilidad. Y yo creo que vamos a acabar, o sea, vamos a tener que acabar en haciéndonos pruebas, en ser más restrictivos incluso en los visitantes internacionales, porque es que si no, ¿de qué sirve que nos cuidemos adentro si luego dejamos nuestras puertas de la casa abierta al mundo? Yo creo que eso tarde o temprano vamos a tener que revisar esa política, que no me parece a mí que haga mucho sentido. Usted que estuvo muy de cerca cuando fue secretario de Turismo, ¿cuánto tiempo le podría llevar a México poder recuperarse de esta situación, específicamente en esta industria? Pues sí, van a ser varios años y sobre todo va a depender de qué tanto cuidemos y hayamos podido controlar la pandemia, porque si no, nada más para ponerlo en términos relativos, aquellos países que lo hayan hecho mejor, aquellos países que hayan contenido y controlado, pues van a ser los más interesantes para visitar. Y en cambio, aquellos países que parecería que en una primera etapa están muy laxos y eso hace que puedan viajar, pues al final ya son los más inseguros. México tiene que controlar su pandemia, pero también dar la impresión de que toma las acciones para contenerla. Si no, dejará de ser un turismo atractivo, sobre todo, no quieres a un turismo irresponsable. Sí, me parece que tuvimos otra vez problemas con la comunicación. Esta imagen hacia afuera, hacia otros países, precisamente debe ser esa, de certeza de seguridad. Sí, lo que te decía, Mitzi, es que es bueno mandar una señal de que te cuidas, porque ese es el turismo que también quieres que venga.
No quieres que venga a México el turismo más irresponsable, no quieres que venga a México el que no puede ir a otros países porque otros países ponen estándares más altos. En este caso, un estándar alto es bueno porque es salud, es seguridad. Entonces, creo que México no debe de ofrecerse como un país fácil o laxo, porque pues en ese sentido te empieza a llegar un turismo que no quieres. Efectivamente. Y luego, bueno, pues está el caso de los jóvenes de Argentina, que también con estas pruebas que mencionaba usted, falsas. Gracias, exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. Gracias por estos minutos para con Mega Noticias. Nancy, muy buenas tardes. Saludo a tu auditorio.